Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar en torno a estos coloquios bíblicos y vamos a comenzar hoy una secuencia de varias reuniones en la que vamos a aprender a leer el Nuevo Testamento. Como ven ustedes en pantallas, así se va a llamar esta nueva secuencia, que repito, nos va, Dios mediante, a tener reunidos varias veces. Vamos a abordar libro por libro del Nuevo Testamento, dándoles los elementos, el contexto, las herramientas para que lo puedan entender y dejándoles la tarea, por supuesto, de leérselos, ¿no? De tal manera que al final de esta secuencia de reuniones, todos podamos haber leído y entendido correctamente el Nuevo Testamento. Vamos pues a comenzar esta nueva secuencia poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de volvernos a reunir en tu nombre. Queremos consagrar a ti esta nueva sección de reuniones, de coloquios bíblicos, dedicados a comprender el Nuevo Testamento, a aprender a leerlo, para que tú, Señor, acompañes, bendigas y fructifiques estos esfuerzos apostólicos para que más gente te conozca y más gente te ame. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón para poder transmitir tu palabra y tu verdad. Y que la Santísima Virgen María cubra con su manto de amor y de misericordia esta iniciativa pastoral. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entremos rápidamente en materia porque para aprender a leer el Nuevo Testamento, lo que vamos a hacer ahora es una visión general del Nuevo Testamento y cuál es la relación con el Antiguo Testamento. Porque esto es algo que también se nos hace complicado. Porque pensamos que como Jesús aparece en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es absolutamente prescindible y no es así. Por eso he querido comenzar esta secuencia de reuniones dando primero una visión general del Nuevo Testamento y cuál es la relación que tiene con el Antiguo Testamento. Comencemos diciendo que la Biblia está dividida en dos grandes partes. Ustedes cojan su Biblia, cojan el índice y van a ver que dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo primero que debemos tener en claro es que testamento aquí significa pacto, alianza con Dios, alianza que Dios hace con los hombres. Ambas partes de la Biblia narran la historia de la relación de Dios con los hombres, el designio salvífico de Dios para ellos, los motivos de ese designio salvífico de Dios, los alcances y las exigencias que ese designio salvífico tiene para los hombres. Esto es lo que hay que entender primero, que la palabra testamento significa alianza de Dios con los hombres. Por lo tanto, en la Biblia hay dos alianzas, la antigua y la nueva, llamada nueva y definitiva alianza. ¿De acuerdo? Todo esto comienza con la creación, porque después de la caída de Adán y Eva, que está narrado en el capítulo 3 del Génesis, el pecado entró en la naturaleza humana porque la libertad del hombre abrió la puerta, el mal se metió en la naturaleza, desordenó la naturaleza y al desordenar la naturaleza humana, desordenó también la creación. Uno de los efectos de este pecado original es que el hombre perdió la posibilidad de ir al cielo después de esta vida. El puente se rompió y porque se generó una deuda. Pero Dios, y en el mismo libro del Génesis lo narra, no lo dejó abandonado en esta desgracia del pecado, sino que le promete un Salvador, alguien que pagará esa deuda. Así pues, el Antiguo Testamento contiene la historia de la creación. Los primeros capítulos del Génesis están dedicados a narrar los orígenes de las cosas, porque eso significa Génesis, orígenes. Incluye también la caída en el pecado, la promesa de redención hecha por Dios
Y luego, a partir del capítulo 12 del Génesis, comienza cómo Dios se elige un pueblo para cumplir la promesa de salvación de todos los hombres. Se elige un pueblo en un personaje que va a ser el padre de ese pueblo. Ese personaje es Abraham. Y Abraham aparece en el capítulo 12 del Génesis en adelante, para que a través de él se manifieste al mundo la voluntad salvífica de Dios, a través del pueblo que va a nacer de Abraham. Y cómo Dios va a ir preparando ese pueblo para que sea capaz de recibir el mensaje de Jesucristo, que va a ser el mensaje que lo va a salvar. Por eso el Antiguo Testamento vendría a ser como la historia de la elección de ese pueblo y su preparación hasta la llegada de Jesús. Obviamente en este largo recorrido histórico, porque hay una línea histórica desde el Génesis hasta los comienzos del Nuevo Testamento, hay una sola línea histórica, es decir, es una sola historia en varios capítulos. Obviamente en la Biblia no solamente hay historia, hay libros de sabiduría, libros de poesía, hay otro tipo hay profecías, pero todo eso sucede en una historia. Por eso la mejor manera de comprender la Sagrada Escritura es primero conocer esa historia y luego ya ir metiéndonos a ver qué pasa en cada parte de esa historia. Eso es lo que vamos a intentar hacer primero con el Nuevo Testamento, porque a la luz del Nuevo Testamento se comprende mejor el Antiguo cuando lo lees. Por eso vamos a empezar con el Nuevo. Pero vamos a hablar un poco del Antiguo Testamento como preparación del Nuevo. Por eso esta primera reunión tiene que ver con este tema. Y les decía que en este largo recorrido histórico se nos narran los periodos de fidelidad del pueblo de Israel hacia Dios como los de infidelidad y también los diferentes intentos del pueblo de arrepentirse y volver a Dios y de Dios que muestra incesantemente su perdón. Cuando ustedes ven en la Biblia la historia del pueblo elegido de Dios, no es una historia perfecta hacia arriba de cada vez más santos y más perfectos, no. Es un ir y venir en las propias miserias humanas, en el propio pecado. Es impresionante cómo refleja también de alguna manera la vida de cada uno de nosotros, elegidos por Dios para llegar a una meta, pero que en el camino también se podría decir que hay como idas y venidas. Algunas veces avanzamos mejor, otras retrocedemos, nos arrepentimos, Dios nos muestra su misericordia, volvemos a avanzar, algo pasa, nos confiamos, retrocedemos, Dios nos vuelve a dar una oportunidad y así vamos avanzando. Esta es la historia de la salvación, es la historia también de cada uno de nosotros. Lo importante es ir valorando cada vez más esa misericordia para ir avanzando cada vez más. Lo que no se debe hacer, y es lo que en la Biblia también se critica mucho y Dios se molesta con su pueblo, es cuando el pueblo se burla de la misericordia de Dios, juega con la misericordia de Dios. Es decir, Dios lo perdona y el pueblo como que toma la actitud de decir, como Dios perdona, hagamos nomás lo que sea porque Dios perdona. No es así. Entonces, en el Antiguo Testamento se narra esta elección del pueblo y cómo Dios a ese pueblo lo va madurando y preparando para que reciba a Jesucristo. Desde el principio, los cristianos leían el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como una sola historia. Cuando me refiero a los cristianos, me estoy refiriendo a las primeras comunidades cristianas, aquellas que fundaron los apóstoles y que están mencionadas en el libro de los Hechos de los Apóstoles y luego en las cartas de Pablo y de Pedro. Esas primeras comunidades tenían claro que lo que se narra en la Biblia es una sola historia que comienza en Adán y Eva y lleva hasta Jesús. Entendían toda la Escritura como parte de una sola revelación de Dios, pero una revelación progresiva, no de golpe, porque no estábamos preparados para una revelación de golpe. Ha sido una revelación progresiva.
de menos a más, y llegó al culmen en Jesucristo. Esto es lo que siempre se ha entendido en la Iglesia. Cuando la Iglesia ha leído la Biblia, la ha leído como una sola historia. Comienza en Adán y termina en Cristo. Por eso San Pablo hablará del primer Adán, a través del cual nos vino la ruina, y del definitivo Adán, que es Cristo, a través del cual nos vino la salvación. Para todos estaba claro que es una sola historia, no hay dos cosas diferentes. Por lo tanto, no podemos prescindir de la lectura del Antiguo Testamento. De hecho, los primeros cristianos veían el Antiguo Testamento como el anuncio constante de la llegada de Cristo y veían el Nuevo Testamento como la concreción histórica, el cumplimiento de ese anuncio. Por eso enseñaban lo que la Iglesia enseña hasta el día de hoy. Jesucristo es el centro y el fin de toda la Sagrada Escritura. Por eso San Agustín tenía una frase que decía: la Biblia es Cristo. En el Antiguo Testamento está Cristo latente, anunciado, latente, y en el Nuevo Testamento es Cristo patente, ya presente, ya concretado históricamente hablando. Por eso decía, toda la Escritura es Jesucristo, anunciado y presente. Todo es Cristo. Esto es muy importante. Ahora, el Nuevo Testamento, vamos a hablar ya un poco del contexto del Nuevo Testamento, comienza con 4 libros que proclaman la buena nueva de la resurrección del Señor. Estos son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así comienza el Nuevo Testamento. Y digo que proclaman la buena nueva de la resurrección del Señor porque eso es lo que el mensaje central de los evangelios. De hecho, ya les he mencionado en algún momento que la palabra evangelio es una palabra castellanizada de una palabra griega que significa buena nueva. Eu, que significa bueno, es un prefijo, eu, y angelion, que significa mensaje, noticia, novedad, buena noticia, buena nueva. Eso significa evangelio. Y se llama evangelio porque lo que contiene no es la vida de Jesús o la biografía de Jesús, no, contiene una buena noticia. Hay que saber distinguir para poder abordar correctamente los evangelios. Hay que saber que no voy a encontrar ahí una biografía, no, voy a encontrar un anuncio de una buena noticia. Los apóstoles, cuando llegaban a un pueblo a predicar, comenzaban predicando la buena noticia: Cristo ha resucitado y tú puedes ir al cielo porque Él ha pagado tus pecados. Esa es la buena noticia. Entonces la gente comenzaba a salir a preguntar: ¿y este Cristo quién es? ¿Y por qué ha muerto por mí? ¿Yo qué hice? Y comienzan a explicar cosas en torno a la buena noticia para que entiendan la dimensión de esa noticia y comienzan a hablar de Jesucristo, quién era, qué hizo, por dónde caminó, qué enseñó, y se arman los evangelios desde la buena noticia de la resurrección de Cristo hasta todos los milagros, las parábolas, las enseñanzas. Así se escribieron los evangelios. No es que llegaban a un pueblo a predicar: les vengo a hablar de Jesús que nació el día tal a las 4 de la tarde, siendo sus padres José y María. No, eso no ha sido la predicación. La predicación era: les venimos a anunciar una gran alegría, una gran noticia. El cielo se ha abierto para nosotros porque hay alguien que ha pagado nuestra deuda con Dios, Cristo. ¿Y cómo ha pagado? Ha pagado muriendo en la cruz por ti y por mí, y resucitando de entre los muertos, ha vencido a la muerte. Caramba, qué hermosa noticia, pero yo soy de un pueblo que nunca escuché eso. ¿Me puedes explicar un poco más? Claro que sí. Este Jesús del cual te hablo resucitó un muerto, levantó un paralítico y nos enseñó esto. Entonces va saliendo el evangelio como lo tenemos hoy, pero no sale de otra manera. A partir del anuncio central de la resurrección es que comienza a incluir pasajes de la vida y enseñanza de Jesús. Así comienza el Nuevo Testamento, con estos 4 libros que proclaman una buena noticia. A estos 4 libros le sigue un 5.º libro que narra las correrías apostólicas
de los primeros cristianos y cómo fue creciendo y desarrollándose la primera iglesia, sobre todo desde que comienza con los apóstoles. Ustedes saben que el Evangelio de Mateo, por ejemplo, la última frase del Evangelio con la que termina el Evangelio es: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí terminan los evangelios y comienza la tarea de los apóstoles, cumplir ese mandato. El mandato de Jesús de hacer que la iglesia vaya por todo el mundo. Esa primera salida apostólica, esos primeros esfuerzos apostólicos por predicar a un mundo que no sabía de Jesús, está narrado en los Hechos de los Apóstoles, que se llama así justamente por eso, porque narra los hechos de estos primeros apóstoles en su intento de ir fundando la iglesia en todo el mundo, a pesar, obviamente, de las muchas dificultades y persecuciones, porque ustedes saben que cuando a Cristo lo ejecutan y lo matan en la cruz, la secta, que así la llamaban, ¿no? Los fariseos le decían la secta del camino, le llamaban el camino al camino de Jesús. No le llamaban todavía cristianos. Ese nombre vino todavía después. Pero en ese momento a esa secta la declararon ilegal y por lo tanto los apóstoles estaban buscados y perseguidos. Por eso, en medio de persecuciones, en medio de dificultades, van a empezar a predicar y empezar a construir la iglesia. Todo eso está narrado en los Hechos de los Apóstoles, que comienza con el momento en el que Cristo asciende al cielo y les da la indicación, les reafirma en la misión de ir hasta los confines del mundo, y que sigue en el capítulo 2 con la experiencia del Espíritu Santo, que es finalmente el que los va a capacitar y a fortalecer para tremenda misión que sobrepasaba largamente las fuerzas de estos hombres. Es el Espíritu Santo el que los va a acompañar en el crecimiento de la iglesia. Por eso también se dice que los Hechos de los Apóstoles es el gran libro del Espíritu Santo. Ahí van a ver cómo el Espíritu Santo los guía, los lleva, les dice lo que tienen que hablar, los protege, los libera de las cárceles, abre las rejas de las prisiones milagrosamente. Es impresionante el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este libro, Jesús envía, eso significa apóstol, viene del griego apostolos, que significa enviado con un mensaje, enviado con una misión de entregar un mensaje que no es de él. Por eso la palabra apostolos en griego es muy exacta, porque no es un enviado cualquiera, es un enviado que lleva un mensaje que no es de él. El mensaje es de alguien superior que es el que lo envía. Eso significa apostolos, de donde viene apóstol. Y entonces los envía a difundir sus enseñanzas por todo el mundo con la fuerza del Espíritu Santo. Este es el quinto libro del Nuevo Testamento. Después del libro de los Hechos, sigue una colección de cartas de parte de los apóstoles, que esas cartas son fruto de estas correrías apostólicas por todos los pueblos del mundo antiguo. Acuérdense que cuando los apóstoles salen a predicar, lo que hacían era predicar, hablaban, predicaban, no escribían. Y entonces iban a otro pueblo y predicaban, porque es verdad que Jesucristo les dijo, vayan y prediquen. Por lo tanto, ellos durante los primeros 30, 40 años solamente predicaron. Pero ¿qué pasaba? Que fue creciendo tanto la cantidad de grupos, la iglesia fue creciendo tanto en sus miembros y habían tantos pueblos ya con células de cristianos que ya no era fácil volver a la misma ciudad muy pronto. Le predicabas a este pueblo, los dejabas como que encaminados, luego ibas a otro pueblo, luego a otro, y cuando volvías al primero para reforzar, habían pasado 2, 3 años, y ahí podía pasar cualquier cosa, se podían enfriar, podían entrar errores doctrinales, herejías,
peleas entre ellos, y entonces los mismos apóstoles se dieron cuenta que tenían que dejar como que instrucciones, como dice en la pantalla que están ustedes viendo, enseñanzas, una dirección a las comunidades que se iban formando, porque hasta que yo vuelva a verlos, pueden pasar 2, 3 años, mientras yo no regrese, lean esto de rato en rato. Esa fue la razón por la que comenzaron a dejar cartas en determinados lugares. Eran como reglas, un manual de enseñanza para que no se salgan de ese manual, para que cuando venga gente nueva y entra al grupo mientras ellos no están, sepan a qué tienen que atenerse. Eran como los estatutos de la iglesia naciente, y por eso se hicieron necesarias las cartas, porque la iglesia fue creciendo, y al dejar por escrito y decirles, entre ustedes nombraban a uno que era el jefe y decía, reúnelos a todos y repasen esto y coméntenlo y vean cómo lo pueden aplicar y tal. Ese es el origen de las famosas cartas, que están dirigidas a las iglesias, porque iglesia viene de la palabra griega eclesía, que significa asamblea, reunión, pero no pensemos que eran diferentes, es una sola iglesia, la iglesia católica. Lo que pasa es que a los grupos se les llamaba la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, pero como asamblea, como grupo, no como que era otra iglesia. Eso es lo que hay que entender. Jesucristo funda una sola iglesia que tiene varias filiales, pero es una sola, es como decir las parroquias, ¿no? Lo que diríamos ahora, las parroquias. La iglesia es una, pero en Corinto hay una parroquia, en Éfeso hay una parroquia, en Galacia hay una parroquia, pero en esa época les llamaban las iglesias, ¿de acuerdo? No nos confundamos, no es que son diferentes iglesias que fundó Cristo. Cristo fundó una sola iglesia. Esto está en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 17 y 18, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no dijo mis iglesias. La iglesia es una, pero en tiempos de los apóstoles a cada grupo de la única iglesia le llamaban la iglesia de tal lugar. Por eso San Pablo, cuando escribe sus cartas, la direcciona, la carta a los Corintios, la carta a los Efesios, la carta a los Gálatas, pero es, repito, la única iglesia. En total, son 13 cartas de San Pablo que en la Biblia, ojo, no están ordenadas según la fecha en la que se escribieron. En la Biblia que tenemos aparecen de la más larga, que es la carta a los Romanos, a la más cortita, que es una cartita que manda a Filemón, a un amigo de San Pablo llamado Filemón, que es una cosa muy chiquitita. Entonces, el criterio que ha seguido la Sagrada Escritura no es la de la fecha de redacción. De hecho, nosotros en esta secuencia vamos a seguir, ojalá, la fecha de redacción. ¿Por qué? No vamos a seguir de la más larga a la más corta, porque me interesa mucho que ustedes conozcan el pensamiento de Pablo de menos a más, porque cuando Pablo comienza a escribir, y la primera carta que él escribe de todas es la primera a los tesalonicenses, cuando Pablo comienza a escribir, tiene un nivel de comprensión, de teología, de lo que es Cristo, de una determinada manera. Pero luego, con los años, él mismo va profundizando, va creciendo. Entonces, las otras cartas son como que un poquito más densas de contenido, más difíciles, tienen más riquezas. Y obviamente la última, que es la de los Romanos, ya es muy teológica. Por eso vamos a ir como que acompañamos a San Pablo en su crecimiento de la comprensión del misterio de Cristo. De tal manera que en la primera carta vamos a ver conceptos muy bellos, muy pastorales, pero al mismo tiempo sencillitos. Luego vamos a ver las otras cartas y vamos a ver que ya como que el mismo Pablo con los años está creciendo espiritualmente. Y por eso vamos a seguir ese criterio aquí en nuestro curso, ¿de acuerdo? Pero que sepan que en la Biblia no están ordenadas así, sino de la más larga a la más pequeña. Después de las cartas de Pablo, que son 13, sigue la carta a los hebreos, que es anónima, no tiene un autor, no dice Pablo a los hebreos, Pedro, no, dice
a los hebreos, que están en todos lados. No dice a los hebreos de tal lugar, no. Y que aborda un tema muy importante y muy difícil, que es el tema del sacerdocio eterno de Cristo y los beneficios de su sacrificio en la cruz por nosotros. Sobre todo el tema de Cristo sacerdote versus el sacerdote del templo de Jerusalén. Porque lo que enseñaba la iglesia cristiana desde el comienzo es que ya no necesitamos sacrificar animalitos en el templo para pagar nuestros pecados, porque esa es la ley del Antiguo Testamento. Porque Cristo se ha sacrificado Él por los pecados de una vez para siempre. Ese cordero que mataban en el templo, todas las semanas había que matar un corderito. Ahora hay uno que es el Cordero de Dios, que ha muerto por todos de una vez para siempre. Con un solo sacrificio, dirá la carta a los hebreos, ha purificado los pecados de todos y de todos los tiempos y nos ha abierto el cielo. Por lo tanto, ya ese sacerdocio del templo de Jerusalén ya no hace falta. Es impresionante. Toda la carta a los hebreos, que también la vamos a abordar en su momento, habla de este tema. Cristo sacerdote, el sacrificio de Cristo como Cordero Inmaculado y evidentemente los beneficios de ese sacrificio para nosotros hoy día, ¿no? Esta es la carta a los hebreos. Luego, en el orden en que está en sus Biblias, aparece la carta del apóstol Santiago y las dos cartas del apóstol San Pedro. Luego vienen las tres cartas de San Juan y San Juan el Evangelista. Ojo, hay dos San Juanes, San Juan Bautista, que no escribió nada, y San Juan el Evangelista, que escribió el Evangelio de San Juan y las tres cartas de San Juan y el Apocalipsis. San Juan tiene varios escritos en el Nuevo Testamento. El que más tiene es Pablo, obviamente, pero San Juan es el que escribe el Evangelio, las cartas de Juan y el Apocalipsis. No es San Juan Bautista, ese es otro, que no escribió ningún libro. Y viene la carta de Judas, uno de los apóstoles, Judas, no el Iscariote, sino Judas llamado Tadeo en la Biblia, Judas Tadeo, porque hay dos Judas en los 12 apóstoles, Judas Tadeo y Judas el Iscariote, que fue el traidor. Ese Iscariote no escribió nada. El otro Judas escribe una de las cartas que está en sus Biblias. Y finalmente está el Apocalipsis, que es una carta también. Es una carta, lo que pasa es que tiene un estilo diferente a las otras cartas, porque tiene el estilo profético apocalíptico y que usa muchos símbolos que son difíciles de entender. También vamos a abordar en su momento este libro, aunque ya, si ustedes ven los archivos de los videos de nuestro canal, ya he dedicado una reunión específicamente, o no sé si dos, al Apocalipsis. Podrían remitirse ahí para que lo vean. Pero igual voy a abordarlo desde otro enfoque ahora. Lo que dije en esa oportunidad está bien, pero ahora vamos a abordarlo desde otro enfoque para invitarlos a leerlo. Les voy a dar las herramientas, las claves de lectura. Eso es lo que voy a hacer. Ya lo que expliqué la otra vez, ahí está, para que lo puedan ver. El Apocalipsis es una carta dirigida a 7 iglesias. Repito, es una sola iglesia, pero son 7 parroquias. Está Éfeso, Corinto, Salamina, son 7 iglesias que contiene un mensaje esperanzador en medio de lo que esas iglesias estaban pasando en ese momento. El Apocalipsis se escribe hacia el año 100 después de Cristo. Las persecuciones romanas estaban muy fuertes, había pena de muerte para todos los cristianos, habían ido empeorando las penas. Y ahora, en el tiempo del Apocalipsis, antes de matarlos, los torturaban terriblemente. Y entonces la tentación era salirse de la iglesia cristiana para salvar la vida. Y entonces el Apocalipsis, si lo leemos bien, porque claro, uno puede sacar de ahí cualquier cosa, y lo han hecho, ¿no? Han sacado películas y cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Pero si uno lo lee correctamente, el Apocalipsis lo que te da es la visión del mal, cómo ataca al bien y persigue el bien, pero cómo el bien va a vencer al mal, para que no te desanimes de seguir en el camino del bien, porque el bien va a vencer. Incluso si perdemos la vida en el camino, vamos a vencer porque ganamos la vida eterna.
porque los que perseveren hasta el final se salvarán. Este es el mensaje que hay en el Apocalipsis y que no tiene más secretos, digamos, ¿no? No hay que ver lo que no hay. Ya lo veremos cuando lleguemos ahí. Estos son los 27 libros del Nuevo Testamento, más los 46 libros del Antiguo Testamento. Ahí está la Biblia cristiana católica, 73 libros. Digo cristiana católica porque ya les expliqué en algún momento que las Biblias que usan los hermanos separados, los evangélicos, no tienen la misma cantidad de libros que tenemos en nuestra Biblia católica. Les han quitado algunos libros por temas que ya expliqué en otras reuniones y por lo tanto una Biblia evangélica o protestante no tiene todos los libros que tiene la Biblia católica. Por eso si queremos seguir y estudiar correctamente, busquémonos una Biblia católica. La Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, la Biblia de Navarra, Dios habla hoy. Son varias Biblias que, ¿cómo sabemos si es católica? Abran la Biblia y en la primera hojita, antes de comenzar la Biblia, tiene que haber unos datos de copyright, registros legales, y por ahí tiene que haber la firma de un obispo que ha dado permiso para esa Biblia. Si está la firma de un obispo, es católica la Biblia. Si no, si dice Sociedades Bíblicas Unidas, el año tal y nada más, es una Biblia protestante con mucha seguridad. No es que estén mal las Biblias protestantes, porque los libros que tienen sí son iguales a los libros que tenemos, no lo cambian. Eso sí, pero no está completa, a eso voy. La Biblia católica tiene 73 libros, la Biblia evangélica tienen 66 normalmente 66 libros. Les han quitado varios libros que son imprescindibles para entender la historia bíblica. Pero bueno, pero los que están, sí están de acuerdo con lo que tenemos nosotros. Diferente, por ejemplo, la Biblia que usan los testigos de Jehová. Esa sí no la usen, porque esa está cambiada. Le cambian las palabras, la traducción es pésima, adulterada. No es que se han equivocado no, la han adulterado. ¿Por qué? Porque ellos quieren enseñar que Jesucristo no es Dios. Por lo tanto, todos los pasajes donde dicen que Jesús es Dios, los alteran para que diga que no es Dios. Entonces, esa Biblia sí es peligrosa, porque además es falsa. Esa sí es falsa. ¿Y cómo se llama esa Biblia? Traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Ahí donde vean esa Biblia, ahí nomás déjenla, porque esa sí es peligrosa. Ahora, si alguno la quiere estudiar como cultura general, que lo haga, pero con cuidado. Con cuidado porque está cambiada, está adulterada. A ver, ¿cómo se conecta toda la Biblia en torno a una sola historia? La clave está en entender la historia de la salvación, que así se llama, historia de la salvación, como una sola historia en varios capítulos. El Antiguo Testamento contiene los primeros capítulos de una sola historia. Por ejemplo, capítulo 1, creación y caída del hombre, que están en el libro del Génesis, en los capítulos del 1 al 11. Luego viene la elección de un pueblo en Abraham y la descendencia de Abraham, llamados los patriarcas, que está en el libro del Génesis, capítulos del 12 al 50, y la promesa que le hace Dios a Abraham de que en él y a través del linaje de Abraham serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Jesucristo es linaje de Abraham, eso lo vamos a ver ya más adelante. Y luego viene el capítulo 3 de esta historia de la salvación, que es la esclavitud en Egipto y la liberación hacia la tierra prometida. ¿Dónde se cuenta esto? En los libros Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego sigue el capítulo 4 de esta única historia, la conquista de la tierra prometida después de pasar por el desierto. ¿En qué libro se narra esto? En el libro de Josué. Porque Josué es el sucesor de Moisés, que como bien sabemos, él no entra a la tierra prometida, él la ve de lejos y no entra. Luego, una vez que han entrado a la tierra prometida, el capítulo 5 tiene que ver con la organización de esas 12 tribus que forman el pueblo de Israel en esa nueva tierra, cómo se reparten la tierra, cómo se organizan internamente, y esto está narrado en el libro de los Jueces. Luego, en la historia de la salvación,
viene el capítulo de los reyes. Saúl, David, Salomón, los grandes reyes. ¿Dónde está narrado esto? En el primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de los reyes y primer y segundo libro de las crónicas, y también en los libros de los profetas. En toda esa parte del Antiguo Testamento está narrado cómo los reyes van tratando de llevar al pueblo hacia Dios, pero luego el pueblo se va hacia el pecado, hacia los ídolos, se apartan del verdadero Dios. Los profetas son enviados para hacer despertar al pueblo de que están portándose mal, que se arrepientan. A veces se arrepienten, a veces no, a veces matan al profeta y siguen en su pecado. Y hay una promesa de una nueva alianza, de un Salvador que traerá una nueva alianza. Esa promesa del Salvador está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Apúntenlo, que no lo he puesto ahí. Se promete al Mesías, al que vendrá a liberarnos definitivamente. El Mesías, el hijo de David. Y luego el capítulo 7 tiene que ver con el exilio en Babilonia, que está narrado en el profeta Jeremías, y la promesa de una nueva y definitiva alianza que va a reemplazar, a completar la primera alianza o Antiguo Testamento. La plenitud del Antiguo Testamento sería el Nuevo Testamento. Luego viene el capítulo 8, que es el retorno de ese exilio de Babilonia. Ya saben ustedes que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, invadió Israel hacia el 580 a.C., destruye la ciudad y los lleva como esclavos a Babilonia. Esto es una etapa muy triste de la historia de ese pueblo que fue preparándose para la llegada de Jesús, y cómo después de un tiempo en el exilio vuelven a Jerusalén y se les permite reconstruir su templo. ¿Y por qué vuelven? Simplemente porque a los babilonios los vence otro imperio más grande, el imperio persa. Y los persas sí les permiten volver y reconstruir su templo, que está narrada esta etapa de la historia de la salvación en los libros de Esdras y Nehemías. Luego viene el capítulo 9 de la única historia, estamos todavía en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con la invasión griega y la era de los macabeos. Esto está narrado en el libro de Daniel y en los dos libros de los macabeos que tenemos en nuestra Biblia y que no están, por ejemplo, en la Biblia protestante. Ustedes no van a encontrar macabeos en la Biblia protestante, y Daniel está una parte de Daniel. Hay otra parte que ellos han quitado. Por decir algo, ¿ven qué importante es tener los libros completos? Porque si no, no se entiende la historia del pueblo de Israel. Ya hablé en su momento, en otra reunión, por qué los evangélicos han quitado esos libros y tal. No lo voy a repetir, los remito a que vean nuestros videos que están ahí para que ustedes los puedan ver cuando quieran, ¿no? La invasión griega se refiere a la época de Alejandro Magno, cuando él invade el imperio persa y les quita el control de todo el mundo, y ya la dominación ya no es persa, sino griega. Y todo lo que pasa en esa dominación, hasta que los romanos les quitan a los griegos el mismo territorio. Se han ido superponiendo imperios en esa zona. El último fue el romano, que es el último capítulo del Antiguo Testamento. La invasión romana y la preparación inmediata para la llegada del Mesías. Especialmente en el libro de Malaquías, Dios le dice a Malaquías: dile a mi pueblo, ya están preparados, ya maduraron, antes de que aparezca físicamente mi hijo, voy a enviar un mensajero que prepare el camino del Señor. ¿Quién es ese mensajero? Efectivamente, Juan el Bautista. Juan Bautista es la puerta que cierra el Antiguo Testamento y abre el Nuevo Testamento. Juan Bautista es el último de los profetas que anuncian a Cristo y lo ve ya físicamente presente y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista pues será el último profeta. Es una historia de encuentros y desencuentros entre el amor de Dios, que como dice el Salmo 86 y muchos otros pasajes, es lento a la ira y rico en misericordia, y la fragilidad, por otro lado, y el egoísmo del hombre, ¿no? Dios que ama al hombre, el hombre que quiere amar a Dios, pero su propia fragilidad, producto del primer pecado original, hace que no siempre pueda amar a Dios y a veces se va
llevado por la tentación del enemigo, se aleja del camino del bien. Se arrepiente, vuelve, Dios le muestra su perdón muchas veces y vuelve a caer y tal. El punto clave del Antiguo Testamento sería el texto de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 y siguientes, donde Dios promete una nueva y definitiva alianza con su pueblo. Esta es la visión rápida, muy por encima de lo que es el Nuevo Testamento. Los evangelios presentan a Jesús como el descendiente de Abraham. Vean ustedes el capítulo 1 de San Mateo, versículo 1, donde está la genealogía de Jesús con la que Mateo comienza su evangelio, que demuestra que es hijo de Abraham, en el que se cumple la promesa de que serán bendecidos todos los pueblos de la tierra en alguien que viene del linaje de Abraham. Esa promesa, si la quieren ver, está en el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 3. Cuando elige a Abraham para con él hacerse un pueblo, lo que le dice es: de tu linaje saldrá uno a través del cual yo bendeciré a todos los pueblos de la tierra, ¿no? Por eso Mateo comienza demostrando que es hijo de Abraham y que también es hijo de David, o sea, descendiente de David, ¿no? Entendamos bien qué significa cuando en la Biblia dicen hijo de Abraham o hijo de David, que viene de la línea familiar, genealógica de Abraham y de David. Por eso a Jesús le decían hijo de David también. ¿Por qué? Porque en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, dice el Señor a Natán, que es un profeta, le dice: Natán, dile a mi pueblo que uno de la descendencia de David reinará para siempre y su reino no tendrá fin y tendrá todo el poder de Dios y será un reino eterno en todo el mundo. Esa es la profecía de Dios a Natán, que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Por lo tanto, el pueblo, desde Natán, estamos hablando del rey David. Natán era asesor del rey David y el rey David ha gobernado Israel más o menos 950 años antes de Cristo. Imagínense cuánto tiempo el pueblo ha esperado a ese hijo de David que va a gobernar para siempre. A ese hijo de David se le llamaba también el Mesías, el ungido. Mesías es una palabra hebrea que significa ungido, es aquel que ha sido sellado con todo el poder de lo alto, el ungido. Y Mesías se tradujo al griego como Christos, de donde viene la palabra Cristo. Por lo tanto, Cristo significa el ungido de Dios. Y por eso Cristo es el título divino de Jesús. Jesús es el nombre que el ángel le dijo a José cuando María iba a dar a luz: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es Dios, Jesús Cristo, eso es lo que significa Jesucristo. Jesús es Dios, porque Cristo es el título divino de Jesús. Jesucristo ya es una confesión de fe. Entonces, hay una promesa de un hijo de David, el Mesías, el Cristo, que reinará para siempre, aquel que estaban esperando para pagar nuestros pecados y saldar la deuda que teníamos con Dios. Esto está en el capítulo 53 de Isaías, por si quieren verlo. Así como en el Antiguo Testamento fueron esclavos en Egipto, y aquí está el paralelo y la conexión entre ambos testamentos, así como fueron esclavos en Egipto y liberados por Dios para ser llevados a la tierra prometida, así también Jesús ha venido para liberarnos de otra esclavitud, la esclavitud del pecado, y para llevarnos a otra tierra prometida, la salvación eterna en el cielo, el reino de Dios. Ven ahí un poquito la comparación entre Egipto y tierra prometida, y pecado y salvación eterna, reino de Dios. Jesús vendría a ser como el nuevo Moisés, ¿no? Porque Moisés nos dio la antigua ley. El libro de los Números, en el capítulo 20, contiene los 10 mandamientos, la antigua ley, y Jesús nos da la nueva y definitiva ley del amor. En el capítulo 22 de Mateo, en el versículo 34, el Señor nos recuerda que la nueva y definitiva ley es:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. El nuevo Moisés dando la nueva ley. Es impresionante, impresionante cómo hay un paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Cristo se concreta y se sella la nueva y definitiva alianza entre Dios y la humanidad. Esa nueva alianza que el profeta Jeremías es el 580, 560 antes de Cristo. Él dijo, vendrá una nueva y definitiva alianza de Dios con su pueblo. Esa alianza se concreta en Jesús y se sella con su sangre derramada en la cruz. Vayan al texto del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 20, donde el mismo Jesús, cuando coge la copa en la última cena, dice, esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. La nueva alianza se sella con la sangre de Cristo, cuyo sacrificio sustituye a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Acuérdense y vayan al texto de la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 26, para que vean esto que decía yo hace unos minutos. El sacrificio de Cristo sustituye todos los sacrificios de la antigua alianza. Por eso los católicos ya no andamos matando corderitos, ofreciendo cosas, ya no, porque eso ya no hace falta. Lo dice la Biblia. No es que a nosotros se nos ocurra, lo dice la Biblia. Cristo ha pagado definitivamente por nuestros pecados y nos ha abierto las puertas del cielo, de tal manera que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento. Un último punto, hermanos, para esta primera reunión, para que entendamos lo que vamos a ver a partir de la próxima, que nos metemos ya de lleno en el Evangelio de Mateo. ¿Cuál es el contexto histórico y religioso en el que se desarrolla el Nuevo Testamento? Esto es muy importante conocerlo porque nos va a permitir comprender mejor lo que leemos. Eso que leemos ha sido escrito en un momento determinado, bajo unas circunstancias determinadas, en una cultura que nos va a permitir comprender por qué se escribió así, qué quiso decir con esto y tal. Vamos a conocer pues el contexto histórico y religioso del Nuevo Testamento. Comencemos diciendo que en tiempos del Nuevo Testamento el mundo conocido estaba dominado por el Imperio Romano. Durante la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, el emperador era Tiberio. Ese es el emperador en la vida de Jesús, Tiberio. En tiempos de los apóstoles, el emperador era Calígula y luego también Claudio. Y ya Pedro y Pablo, cuando mueren bajo el imperio de Nerón, que fue el que incendió la ciudad de Roma para echarle la culpa a los cristianos, y a raíz de ese hecho, los cristianos fueron declarados reos de muerte. Y en esa orden fue que muere San Pablo, muere San Pedro y muchos otros cristianos en el mundo. Judea, donde está Jerusalén y toda la tierra prometida, digamos así, era una provincia del Imperio Romano con un representante del emperador en esa provincia. El que hacía las veces del emperador era el procurador, que en tiempos de Cristo se llamaba Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? El representante del emperador en la zona donde vivía Jesús. El que hacía las veces del emperador con toda la autoridad del emperador en ese lugar era Poncio Pilato. Y tenía para, obviamente, cumplir bien su misión, legiones de soldados romanos a sus órdenes. Porque si no le hacían caso, simplemente los soldados romanos obligaban a que se cumplan las normas. Esto es lo que se llama en el derecho latino o romano el jus imperium, es decir, el cumplimiento obligatorio de la ley. El procurador tenía a los soldados romanos para hacer cumplir la ley. ¿Qué más había en tiempos de Jesús? Jerusalén, Judea como provincia romana con capital en Jerusalén, estaba organizada internamente, era provincia romana y Roma tenía su organización, el emperador, el procurador, las legiones romanas, pero internamente les permitían cierta organización. ¿Y cuál era esa cierta organización? Les permitían, por ejemplo, tener un rey.
que en tiempos de Jesús era Herodes Antipas. Herodes, el que mandó matar a los niños cuando se enteró que Jesús había nacido, era el rey de los judíos, pero un rey con facultades bastante limitadas, como podrán ustedes imaginar, porque el emperador es la autoridad. El rey tenía una cierta función local muy limitada, pero se llamaba rey. Luego estaba el sumo sacerdote del templo, que en tiempos de Jesús primero fue Caifás y después fue Anás. Pero Caifás tenía tanto poder, ejercía tanto poder, que en la Biblia mencionan a los dos como si fueran dos los que están vigentes, pero no, es Anás el sumo sacerdote y el sacerdote anterior, ya jubilado, era Caifás. Pero influenciaba tanto en Anás que prácticamente en la Biblia dicen los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Pero sabemos que solamente podía ser uno en ejercicio. El otro era el poder detrás del trono, como decimos, ¿no? Luego estaba el Sanedrín, que era el Consejo de Notables, que era como el Congreso, la Asamblea Nacional, era la reunión de los notables del pueblo para tomar decisiones respecto al manejo interno del pueblo. Repito, con funciones limitadas, porque la autoridad seguía siendo el emperador. Teníamos también en tiempos de Jesús, y los vamos a escuchar en los evangelios muchas veces, al sumo sacerdote, al Sanedrín, a los doctores y maestros de la ley. ¿Quiénes eran estos personajes? Los intérpretes de la ley de Moisés. La ley de Moisés decía algo y los doctores y maestros de la ley eran los encargados de aterrizarla a situaciones concretas. Eran como los que hacían los reglamentos de la ley. Para entendernos un poquito en términos jurídicos, la ley dice una cosa muy general y es el reglamento el que te dice cómo aplicar la ley en tal caso, en tal otro y en tal otro. Esos eran los famosos doctores y maestros de la ley, que son los que discuten con Jesús las cosas prácticas del día a día. Por ejemplo, le dicen a Jesús, la ley dice que si un varón muere sin descendencia, que el hermano se case con la viuda para que le dé hijos a su hermano. Eso decía la ley. Y le dicen a Jesús, ¿qué pasa si una mujer enviuda y el hermano se casa, no tiene hijos, se casa el otro, no tiene hijos, se casa el otro, no tiene hijos? Y total, al final, cuando resuciten los muertos, ¿de quién va a ser esposa esa mujer? Porque ha tenido 7 esposos. Esas eran las discusiones legalistas que tenían los doctores y maestros de la ley. Y Jesús le responde diciendo, cuando resuciten los muertos, ya no va a ser como ustedes creen. No va a haber matrimonios como los tenemos aquí. Van a ser como ángeles de Dios. No van a necesitar casarse, porque la plenitud del amor, la perfección del amor se va a dar de tal manera que no va a hacer falta ya el matrimonio como lo conocemos. Por eso el matrimonio, como lo conocemos, es signo de una realidad futura, que cuando esa realidad se dé, el signo ya no se va a necesitar. Por eso cuando las parejas se casan, se dice, hasta que la muerte los separe. No es que no van a seguir unidos en el cielo, claro que sí, el amor, pero ya no con los vínculos de matrimonio como aquí los conocemos. Entonces Jesús les explica eso a los doctores de la ley. También están los 2 partidos políticos, digamos así, más grandes de la época, que en realidad eran partidos religiosos, pero como era una sociedad teocrática, religión y política no se podían separar. Los que ejercían el poder eran los grupos religiosos. Y los 2 partidos más grandes eran los fariseos y los saduceos. De hecho, el Sanedrín estaba formado mitad fariseos, mitad saduceos. Estos fariseos son aquellos que se ufanaban delante del pueblo de ser los que mejor cumplían la ley de Moisés. Por lo tanto, los que más agradaban a Dios. Cumplían con todo lo que en la ley antigua decía que había que cumplir. Y por lo tanto se sentían superiores a todos y se sentían mejores que los demás y se sentían los más santos del pueblo. Ellos mismos lo decían. Somos lo mejor que hay porque somos los que cumplimos con todo lo que Dios pide. Y a esos fariseos Jesús les va a decir hipócritas, porque por fuera cumplen un montón de cosas, pero por dentro están llenos de envidia, de soberbia, de autosuficiencia, de odio y de muchas cosas, que es lo que Dios ve.
Dios ve el corazón de las personas. Y ahí en el corazón, ustedes, fariseos, no están bien con Dios. Por fuera parece que sí, porque cumplen con todo, marcan check, ¿no? En todo, pero por dentro no han cambiado su corazón. Estos son los famosos fariseos que tenían como banderita de batalla el ser los que mejor cumplían todo y por lo tanto eran los mejores. Y Jesús les demuestra que si no cambias tu corazón, ¿de qué te sirve cumplir cosas exteriores? Que es un mensaje también actual, ¿no? No podemos ser católicos de cumplimientos exteriores únicamente. Hay que cumplir cosas exteriores como ir a misa, rezar, pero que eso vaya con un cambio del corazón, porque si no, vas, te golpeas el pecho y luego estamos haciendo cosas, como decía Juan Pablo II, dices que crees en Dios, pero luego sales a la calle y te portas como si Dios no existiera. Esos eran los fariseos. Y estaban también los saduceos, que eran los que administraban el templo. Los saduceos son los descendientes de un sumo sacerdote de la época del rey Salomón, se llamaba Sadoc. De ahí vienen los saduceos, que eran los que tenían a su cargo la administración del templo. Y se paraban peleando con los fariseos por el control y el poder y el dominio sobre la gente. Y tenían algunas diferencias doctrinales, ¿no?, entre ellos. Los fariseos creían en que había ángeles y había una vida después de esta vida. Los saduceos negaban esa vida después de esta vida, y así tenían algunas peleas entre ellos, pero lo que tenían era deseo de control sobre toda la población, andaban peleando entre ellos. Luego van a ver ustedes que en el Nuevo Testamento se menciona también por ahí a los celotes, que era otro grupo político, no tenía mucha influencia como los fariseos y los saduceos, pero sí era un grupo que quería la expulsión de los romanos del territorio de Judea. ¿Y cómo querían lograr ese objetivo? Matándolos y eliminándolos, pero con métodos violentos. Los celotes eran violentos. Lo que hacían era organizar atentados para matar personajes importantes de la administración romana, para que luego, a punta de eso, los romanos quieran salirse, porque no podían enfrentarse a los romanos de una manera abierta, no tenían cómo. Los romanos los hubieran aplastado en 10 minutos. Por eso se dieron cuenta que la única forma era esconderse, aparecer, atacar y volverse a esconder, ¿no? Como haría la guerrilla, digamos, los terroristas de ahora. Una cosa terrible realmente. Eran los celotes. Por ahí van a escuchar que se mencionan en los evangelios a los celotes. Y volveremos sobre ellos cuando hablemos ya de los evangelios. Y luego también estaban los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos que se mencionan en el Evangelio de Mateo? En el capítulo 10 hablan de que Mateo mismo era un publicano. Publicano era el recaudador de impuestos, el que cobraba a los judíos dinero para dárselo a los romanos. El recaudador de impuestos era el publicano. Y como normalmente el publicano era también judío, trabajando para los invasores, así lo veían ellos, invasores, quitándole dinero a sus hermanos judíos para dárselo a los invasores, ya se imaginan la imagen que tenían los publicanos delante del pueblo. Traidores, malditos de Dios, apestados, dignos de todo castigo. Esos eran los publicanos, ¿no? Además, los pueblos y personas que estaban fuera de la tierra de Israel eran todos politeístas, es decir, adoraban varios dioses y eran considerados idólatras y paganos por los judíos, ¿no? Las culturas dominantes en tiempos de Jesús eran la cultura griega y la cultura romana, porque venían de un largo periodo de imperio griego y los romanos acababan de tomar todo ese territorio hacía pocos años, de tal manera que se mezclaban la cultura griega, la cultura romana y la propia cultura judía. Por eso era normal que en tiempos de Jesús una persona medianamente formada hable hebreo y arameo y hable griego y latín. Era muy normal, por eso el cartelito que se le pone a Jesús en la cabeza cuando lo crucifican, dice el evangelista, que estaba escrito en hebreo, arameo, griego y latín.
porque eran los idiomas que la gente hablaba. En los pueblos paganos, en los pueblos que estaban fuera del territorio de Israel, habían grandes asentamientos de judíos que eran los descendientes de los judíos de la época del exilio, del cual hablé hace unos minutos, que vienen desde el año 580 a.C. Cuando les permiten volver a reconstruir su templo, no todos los judíos regresan, algunos se quedaron ya. Y los hijos de los hijos de los hijos de esos judíos vivían en los pueblos paganos, y es a quienes Pablo se dirige cuando va a los pueblos paganos. Por ejemplo, en el capítulo 17 del libro de los Hechos se narra el segundo viaje apostólico de Pablo, cómo llega a la región de Asia, a Tesalónica. ¿Y a dónde va? Tesalónica es un pueblo griego, donde la mayoría es griega, pero ahí habían judíos que vivían ahí, viviendo como paganos. A ellos va primero a anunciarles el Evangelio de Cristo y a partir de ahí tratar de influir también en los griegos que vivían ahí. Por eso, en el Evangelio de Lucas, que transmite la predicación de San Pablo entre los judíos, que eran paganos y vivían ya como paganos y que se habían alejado de su padre Yahvé para vivir como paganos y como idólatras, resalta mucho, y solamente en Lucas aparece la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, Pablo les predica a esos judíos que son como ese hijo que se fue de la casa del papá, pero que el papá los está esperando. No quiere decir que han perdido la misericordia de Dios. El Padre, que es Dios, los sigue esperando a esos hijos que se fueron a vivir como paganos. Lean la parábola del hijo pródigo, y sí es verdad que se aplica a todos los que por el pecado en algún momento nos hemos salido. El Padre siempre está esperando, pero también, y en primer lugar, se refería a estos judíos que vivían como paganos idólatras, siendo descendientes de el único Dios, de Yahvé, del Padre, que ahora se ha revelado en el Hijo y que los está llamando para que vuelvan. Por eso Pablo, solamente en Lucas está esta parábola, porque Lucas refleja la predicación de San Pablo, y por eso también San Pablo resalta tanto la misericordia de Dios en su predicación. Por eso el Evangelio de Lucas se llama también Evangelio de la Misericordia. En conclusión, pues, el contexto en el que vamos a leer el Nuevo Testamento, la sociedad en la que vivió Jesús, es una sociedad muy rígida, apegada al cumplimiento exterior y frío de la ley de Moisés, que esperaba un Mesías libertador, pero esperaban otro tipo de Mesías en términos más políticos, más militares. Por eso cuando Jesús se presenta como el Mesías, no le creen, porque un carpintero que no tiene ni ejército ni poder para vencer a los romanos, ¿cómo va a ser el Mesías? Es una sociedad sometida a la autoridad romana, con mucha tensión, con mucho descontento interior, y en donde la religión cristiana ha sido declarada ilegal, tanto por los judíos como por los romanos. Este es el contexto en el que los apóstoles desarrollan su apostolado, en medio de persecuciones, tanto de los judíos como de los romanos, y esa persecución es cada vez más violenta, y además los pueblos vecinos son todos politeístas, no creen en Dios, ni menos en Jesucristo. Vaya trabajo duro que tenían los primeros apóstoles. Este es el contexto del Nuevo Testamento, que nos va a permitir, a partir de la próxima reunión, comprender mejor el Evangelio de San Mateo y a partir de ahí todos los escritos del Nuevo Testamento. Hasta aquí vamos a llegar en esta reunión. Muchas gracias por su atención. Traten de no perderse estos, porque está todo relacionado, todo hilado, para poder comprender y leer el Nuevo Testamento. Eso sí, a partir de la próxima reunión, que vamos a avanzar una parte del Evangelio de Mateo, dándoles claves de lectura y de comprensión del texto, sí les voy a pedir que se lo lean. Eso que avanzamos, se lo van leyendo, ¿de acuerdo? Avanzamos, lo leemos, avanzamos, lo leemos, de tal manera que en unas pocas reuniones nos vamos a sorprender de que nos hemos leído todo el Nuevo Testamento y lo hemos entendido. Y eso va a ser algo muy bonito. Así es que los espero en la próxima reunión. Hasta entonces, que el Señor les bendiga. Muchas gracias.